Saludos. Hoy hablaremos de Don Miguel de Cervantes, también conocido como el Manco de Lepanto. Falsamente conocido, porque aunque Don Miguel nos contó en una descripción que hizo de sí mismo que a lo largo de la batalla de Lepanto alguien le pegó un tiro en la mano y se la arrancó, eso es mentira. En realidad, la herida que sufrió supuso la pérdida de la movilidad y no la pérdida entera de la mano. Pero ya saben que, al igual que cierto conocido suyo, Don Miguel de Cervantes tenía cierto talento para inventarse cosas. La mitad de las cosas que decía Cervantes eran mentira y la otra mitad era exageración. En fin, Cervantes, al igual que muchos de ustedes, nació en Alcalá de Henares. Aquí la tienen, Alcalá de Henares en el siglo XVI. Como pueden observar, las cosas han cambiado bastante, aunque podrán reconocer algunos de los edificios. En fin, nació en Alcalá de Henares, pero aquí en Alcalá pasó, pues nada, semanas. Porque su familia llevaba una vida itinerante por todas las ciudades de Castilla y también de Andalucía. Parece ser que su formación fue bastante caótica. No fue a la universidad. Y básicamente fue autodidacta, aunque se sabe que fue alumno y discípulo del humanista López de Hoyos en Madrid, allá entre los años 1566 y 1569. Al parecer, estos años dejaron una notable impronta en él y dejaron claramente cuál iba a ser su trasfondo. Desde un principio, cabe decir que, que Cervantes tuvo una amplia formación cultural que obtuvo por medio de la lectura. Evidentemente porque en aquella época no existía YouTube. También es cierto que desde muy joven tuvo una gran pasión por el humanismo clásico. Y aunque no estoy seguro de que supiera griego y latín, sí que leyó a los clásicos, posiblemente por medio de traducciones. Autores que influyeron en él, pues por ejemplo el famoso autor satírico griego Luciano de Samosata, también el novelista Apuleyo y muchos más. Su lenguaje siempre se caracterizó por un dominio absoluto del vocabulario de la lengua castellana. Un dominio tan absoluto que de hecho es natural referirse a la lengua castellana como la lengua de Cervantes. Eso le permitió ser capaz de recorrer todos los registros de la lengua castellana, desde lo más coloquial hasta lo más culto. Y eso se ve en todas y cada una de sus obras, particularmente en Don Quijote, que se podría decir que es la obra que reúne lo mejor, lo más perfecto, lo más completo de la lengua castellana. Si un refrán, si una palabra no aparece en Don Quijote, posiblemente no existe. Bien, también otro detalle que tiene es que en gran parte de sus obras Cervantes nos proporciona detalles autobiográficos, detalles de su vida. Esencialmente hubo una experiencia que le marcó y fue la famosa batalla de Lepanto. Pero en fin, el cómo acabó Cervantes embarcado en una galera combatiendo contra los turcos debe ser una historia fascinante que no vamos a contar aquí. Basta decir que ya que esta batalla en 1571 Cervantes creo que tuvo la experiencia más completa de su vida y a la que siempre se refirió con nostalgia. Parece ser que siempre se sintió orgulloso de haber participado en esta terrible batalla. Batalla naval que se saldó con la victoria de las escuadras cristianas frente a la escuadra turca, garantizando así la libertad de tránsito marítimo en el mar Mediterráneo. O eso dicen, porque en realidad la campaña no fue un éxito tan absoluto como lo prueba el hecho de que Cervantes, que después de esta batalla siguió participando en operaciones navales, terminó siendo apresado por los turcos junto a la Costa Brava. Sí, la Costa Brava, al lado de Cataluña, concretamente en Cadaqués. Fue capturado en el año 1535 y trasladado a la ciudad de Argel, que pueden ver aquí. En esta ciudad permaneció encarcelado durante 5 años, donde parece ser que descubrió su vocación literaria, por lo visto. El caso es que intentó fugarse una vez y otra vez y otra vez, y sin éxito,
hasta que en el año 1580 fue rescatado por unos frailes, la Orden de los Trinitarios, que se dedicaban a recaudar limosna por toda Castilla y por los demás reinos peninsulares, para pagar así el rescate de los prisioneros de guerra que hacían los turcos. Básicamente no es que los turcos se dedicasen a hacer prisioneros de guerra cristianos y a exterminarlos, sino que los encarcelaban y les obligaban a remar en las galeras, salvo que fuesen personas adineradas o importantes, en cuyo caso lo que pedían era un rescate económico. Se ve que hubo un equívoco con respecto a Cervantes. Cervantes, ya les digo que debía ser bastante presumido y le tomaron por lo que no era. En realidad Cervantes era un poco mindundi, era un subalterno, pero se debía dar tanta importancia a sí mismo que los turcos pensaron que debía ser rico y pidieron un rescate completamente exorbitado que costó 5 años reunir. En fin, en 1580 fue liberado y regresó a la península. Supongo que tendría algo de ayuda aparte de la de los trinitarios. En fin, los años siguientes los pasaría a Cervantes entre la literatura y la burocracia, porque entre 1581 y 1589 Cervantes compaginó muchos cargos, incluyendo el de espía, fue enviado a Orán en una misión diplomática bastante arriesgada, y servía a la corte de Felipe II, de muchas y muy diversas capacidades. En fin, esto lo compaginaba con su primera gran afición, la escritura, ya que en 1585 publicó su primera novela, la famosa, la Galatea, que no la conoce nadie, solo sabemos el título, creo que ya solamente se la leen los especialistas. Era una novela pastoril, muy al estilo de las que se publicaban en la época, como La Diana de Montemayor y demás. Bien, terminó en 1587, se dirigió a Sevilla y participó en los preparativos de la Armada Invencible. La Armada Invencible fue una escuadra naval que reunió Felipe II con la finalidad de invadir Inglaterra. Durante el tiempo que se tardó en reunir los barcos, Cervantes fue recorriendo el sur de Castilla y Andalucía, recaudando impuestos y confiscando suministros. Cuentan que en alguna ocasión confiscó bienes propios de la iglesia, lo que le valió ciertas denuncias y el hecho de que algún que otro arzobispo lo mandase excomulgar. Tampoco debió tener mucha trascendencia. En todo caso, la expedición de la Armada Invencible fue un desastre y Cervantes tuvo que buscarse la vida recaudando impuestos atrasados y alcabalas. Por lo que sabemos, no debió ser un hombre muy honrado, puesto que en 1597 nuestro querido amigo Miguel de Cervantes dio con sus huesos en la cárcel real de Sevilla. Después fue liberado, pero nunca consiguió limpiar su nombre del todo, porque hasta 1604, cada cierto tiempo, era arrestado y puesto en presidio o sometido a juicio. Su reputación debió quedar bastante en entredicho. Ya les digo que este tío no era muy honrado. Su reputación quedó en entredicho y decidió consagrarse cada vez más a su vocación de escritor. Hay quien dice que fue en la cárcel de Real de Sevilla donde empezó a concebir su gran obra Don Quijote de la Mancha. En fin, la primera incursión de Cervantes en la literatura fue a través del teatro. Pero Cervantes tenía una visión del teatro un poco anticuada. Él se había formado en el teatro clásico o de corte clasicista que practicaba su predecesor Lope de Rueda, cuyas obras de teatro llegó a presenciar en Madrid allá por el año 1566, cuando era joven. Pero entre 1566 y 1597, que es cuando es puesto en libertad, los gustos teatrales en la península ibérica habían cambiado tanto que el estilo de Lope de Rueda había quedado completamente pasado de moda. Así que nadie estaba interesado en presenciar obras
de corte clasicista. La gente lo que quería era ver las tragicomedias, los melodramas y las aventuras enrevesadas de la nueva comedia que había inaugurado Lope de Vega. Así que sus dos grandes dramas, como El cerco de Numancia o Los baños de Argel, que en realidad son obras de teatro bastante aceptables, no tuvieron ningún éxito. Quizá fuera porque estaban escritas en un lenguaje pedante, en endecasílabos, y porque respetaban escrupulosamente la norma de las tres unidades de acción clásicas. La norma de las tres unidades aristotélicas, que en realidad Aristóteles nunca las formuló, y que los propios autores griegos no respetaban, implicaban que una obra debía representarse en una unidad de tiempo, de espacio y de acción. Con lo cual no había ni flashbacks, ni flash forwards, ni saltos dramáticos, ni nada. Todo tenía lugar en un espacio de tiempo muy acotado. Esto al público no le gustaba. Ya les digo que Lope de Vega arrasaba. En fin, aquí tenemos a Lope de Vega. Lope de Vega se comió vivito a Cervantes como autor de obras teatrales. Sin embargo, Cervantes sí que consiguió hacerse un nombre escribiendo unas pequeñas obritas de teatro que pertenecen a un género que llamamos los entremeses. Los entremeses son pequeñas obras cómicas en un acto, como por ejemplo El retablo de las maravillas o La elección de los alcaldes de Daganzo. Estas pequeñas obras cómicas de corta duración se representaban en los entreactos de las obras de teatro más extensas. El género del entremés alcanzó con Cervantes su perfección. Muerto Cervantes, este género poco a poco entró en decadencia. Yo me atrevería a decir que estos entremeses cada uno de ellos son pequeñas obras maestras por su realismo y por su sentido cómico. También porque Cervantes siempre destacó en todas y cada una de sus obras por la capacidad de crear personajes realmente memorables. Pero en fin, hay que decir que la rivalidad de Lope de Vega y Cervantes no es simplemente una rivalidad que hayamos visto nosotros, los estudiosos modernos, sino que ellos mismos se conocían y tenían una especie de relación de odio-odio. Cervantes siempre sintió una profunda envidia por el éxito que tenía Lope, y Lope, que tuvo ocasión de leer el manuscrito del Quijote, lo detestaba profundamente. Se dice que lo detestaba tanto que incitó a sus amiguetes, Lope incitó a sus amiguetes a que publicasen una segunda parte, una especie de spin-off de Don Quijote, mientras Cervantes estaba preparando la segunda parte de Don Quijote. Vamos, el cabreo que pilló Cervantes fue legendario. En fin, ya hemos visto que a partir del año 1604 Cervantes se consagró a su vida como escritor y se centró en la narrativa, que era el género para el que creemos todos que estaba mucho mejor cualificado. Se afincó en Valladolid a partir de 1604, pero llevó una vida más o menos itinerante hasta que acabó viviendo en Madrid. Su obra se concentra entre 1604 y 1616. La primera que publicó fue en 1605 cuando publica Don Quijote, la primera parte de Don Quijote. Fue un éxito absoluto. Las ediciones prácticamente se agotaban. Poco después publicó sus novelas ejemplares, de las que hablaremos más adelante y de las que van a leer alguna que otra, que les prometo que les gustarán. Son obras maestras. Se llaman novelas ejemplares porque Cervantes no quería tener problemas con la censura, ya que, como ustedes saben, ya les expliqué en otro vídeo que en España había una terrible censura por parte de la Iglesia. Y Cervantes, cuyos temas eran de calado humanístico, de carácter erasmiano, podían ser sospechosas. Así que lo que hizo fue titular las novelas ejemplares, dando a entender que se trataba de novelas que incluían ejemplos morales. Cervantes yo creo que jugaba con la misma baza con la que han jugado todos los escritores, y es que saben que los censores solamente se leen el título y la contraportada.
Bien, en 1616 salió a la venta la conclusión de Don Quijote, también llamado como Don Quijote segunda parte Endgame, que supuso también una réplica a aquella patochada que le había hecho Lope de Vega publicando ese spin-off, el famoso Don Quijote de Avellaneda, que nadie quería, que nadie deseaba. En fin, a pesar de todo, bueno, los últimos meses estuvieron muy atareados porque estaba ocupado en lo que él pensaba que era su obra maestra, que era una novela bizantina llamada Los trabajos de Persiles y Segismunda. Una novela bizantina es como una novela de aventuras, pero muy enrevesada, en la cual dos amantes son separados por una serie de peripecias y después de darle muchas vueltas a una trama muy convulsa, terminan reuniéndose y teniendo un final feliz. Estas novelas, que eran sumamente fantasiosas, contrastan con el Persiles. El Persiles es una obra eh, donde prima la verosimilitud, algo que hay que decir que es fundamental en toda la obra de Cervantes, la verosimilitud. A Cervantes no le iban las fantasías estúpidas propias de los géneros literarios como la novela de caballerías o incluso la propia novela infantil. Bien, todo hay que decir, y esto no lo olvidemos, que aunque Cervantes fue reconocido ya en vida como un escritor de gran renombre, y ya les digo que sus obras tuvieron un éxito casi inmediato, Cervantes prácticamente no vio un maravedí. Pasó sus últimos años en la pobreza. De hecho, tengo aquí una cita de un embajador francés, permítanme que se la lea, un embajador francés que vino a España a principios del siglo XVII, ya por el año 1608, y se instaló en Madrid. Allí conoció a Cervantes y se quedó admirado, este francés, se quedó admirado de que este hombre viviera en la miseria y dijo, ¿pero cómo? A hombre tal no le tiene España en muy rico y sustentado del erario público. Bien, es evidente que en España hay muchas cosas que se pagan, pero el talento literario no está entre ellas. En fin, les dejo aquí y en el próximo vídeo hablaremos de las novelas ejemplares y de Don Quijote. Buenas noches y buena suerte.